Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Y ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. San Mateo enlaza este pasaje con el anterior. Una vez que se contó el episodio de que Juan el Bautista había sido decapitado en el lugar donde estaba prisionero y encadenado, los discípulos de Juan reciben la autorización de Herodes Antipas para recoger el cadáver del Bautista y sepultarlo, pero estos no se limitan a hacer la sepultura. También comunican la noticia a Jesús, ante quien el mismo Juan los había enviado para interrogarlo acerca de si era él el que había de venir o era necesario esperar a otro. Habiendo recibido la notificación de la muerte cruel de Juan el Bautista, posiblemente Jesús, considerando como lo había hecho antes, cuando supo que había sido hecho prisionero, Jesús se alejó de allí y se fue a Galilea. Ahora ha sabido la noticia de la muerte de Juan, sube a una barca y se retira a un lugar apartado y solitario. Por los datos de los demás evangelios, se dirige a la parte oriental. Pero, mientras que van navegando, la gente de los poblados conoce la barca y sigue por tierra la navegación de la barca hasta donde va a atracar. Cuando llega al lugar al que se dirigía, Jesús desembarca y sus ojos perciben esa muchedumbre tan numerosa por la que siente compasión. Se conmueve en sus entrañas y entonces se dedica a curar a los enfermos. Los discípulos que están acostumbrados a este tipo de actividades cuando Jesús tiene que atender a la gente, empiezan a notar que la tarde ha caído, que se está oscureciendo, y en calidad de discípulos acuden a su maestro, se le acercan y le dicen una sugerencia, como si quisieran enseñar a su maestro lo que era necesario hacer. Estamos en un lugar despoblado, ya está oscureciendo. Despide a la gente que vayan a los caseríos y adquieran algo para alimentarse. Pero el maestro les dio una respuesta que ellos no se esperaban. No hay necesidad de que ellos se vayan. Ustedes denles de comer. Cuando Jesús les dice esto, a quienes les sugerían otra cosa,
le responden de aquello que saben que tienen, que no será suficiente ni siquiera para los 12 y Jesús. Aquí nosotros tenemos solamente 5 panes y 2 pescados. No se dice de dónde los sacaron, pero Jesús les ordena que se los acerquen. Luego hizo que la gente se sentara sobre el pasto, y esto nos dice que está cerca la primavera porque hay pasto. Y luego Jesús toma en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, que probablemente se trate de pescados secos o de bocadillos de pescado como tortas. Y habiendo recibido estos alimentos, eleva su mirada al cielo, eleva también su voz pronunciando una bendición llamada la verajá, y enseguida comienza a partir los panes, y estos panes los va dando a los discípulos para que los vayan dando a la gente. Lo que no sabemos ni nunca sabremos es en qué momento los panes se multiplicaron, si en las manos de Jesús o en las manos de sus discípulos. Lo único que aquí no se puede negar es que se trata de una multiplicación de panes. En ninguna parte de los evangelios, ni en el primer milagro de multiplicación de los panes hecho por Jesús, ni en el segundo, hay una señal que nos diga que invitó a la gente a sacar su lonche y a compartir. Aquí se trata estrictamente hablando de 5 panes y 2 pescados, que Jesús, después de haber pronunciado la bendición, va partiendo y va entregando en las manos de los discípulos para que ellos también los hagan llegar a la gente que seguramente ya tiene hambre. La gente ha sido organizada, están sentados sobre el pasto y van recibiendo los panes que les van acercando y los pedazos de pescado que les van dando los 12 discípulos. Esto es importante porque Jesús está actuando como maestro. Y esta gente que va recibiendo su porción de las manos de los 12 llega a la satisfacción plena con los alimentos que recibe. Pero además se nos cuenta que hubo sobrantes de todo esto que había recibido Jesús en las manos, de los 5 panes y los 2 pescados. Hubo que recoger lo que sobraba y lo recogieron en 12 canastos, lo cual nos hace deducir con mucha probabilidad que los encargados de recoger todo aquello que había sobrado para que no se desperdiciara fueron precisamente los mismos que hicieron de meseros sirviendo los panes y los pedazos también de los pescados, los 12 discípulos de Jesús. Y esto para algunos resultará extraño, pero los judíos eran conocidos como chistíferi, los que donde quiera que iban llevaban sus cestas. Todo cuidaban, nada desperdiciaban, y esto explica con toda facilidad que los discípulos hayan tenido consigo canastas de mimbre que fácilmente se podían llevar por donde quiera. Para completar el relato de la abundancia, se nos dice que sobraron 12 canastos, pero por si alguien tuviera dudas de que fue una multiplicación y un verdadero milagro, se nos dice que los que ese día tuvieron la oportunidad de comer de los panes multiplicados hasta quedar satisfechos eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta era una costumbre normal en la sinagoga. Se contaban solamente a los varones, pero comieron mujeres y niños. Así que vemos que nadie más aportó panes. No se nos dice de dónde salieron aquí en este evangelio los 5 panes y los 2 pescados, solo que se los entregaron a Jesús y que los bendijo, y que él mismo al partirlos los fue entregando en manos de los discípulos, y que al final estos también recogieron los sobrantes. ¿Cómo es posible que pudieran saber la cantidad de hombres, sin contar mujeres y niños, que habían recibido estos alimentos? Los evangelios que relatan este milagro nos dicen que fueron grupos de 50 y de 100 los que se sentaron sobre el pasto
para recibir estos alimentos multiplicados. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.